persona, de una mujer, una historiadora que conoce a fondo el tema de la vida, la obra, la vigencia y la importancia de la vida de San Martín. Ella es Beatriz Bragoni, es mi amiga, acaba de publicar junto con tres mujeres más a través de Ediunk un maravilloso libro, un texto extraordinario respecto del relato de nuestra historia, un enfoque, insisto, extraordinario que pronto, muy pronto, será objeto de análisis con ella, con Beatriz, en la libroteca los sábados de 17 a 18. Beatriz, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julio? Un gran abrazo. Igualmente. Bueno, la verdad que uno a veces tiene la impresión de que empezar a buscar historiadores y empezamos a buscar nombres y le digo a Mario, pero si está acá, tenemos acá historiadores para hablar del tema, y San Martín y Mendoza y esta vigencia y una visión no edulcorada de San Martín. ¿Cuál es esa vigencia según tu óptica? Bueno, la vigencia de San Martín tiene, como toda, diríamos, herencia del pasado, puede tener diferentes registros, ¿no? Es decir, hay énfasis que se pueden poner más en evidencia en algunos momentos que en otros, ¿no? El otro día, justamente, cuando con un colega tuyo hablábamos al respecto, generalmente, bueno, se enfatiza el tema, diríamos, de su dedicación a la causa americana, de sus sacrificios por ella, de las fuertes inversiones que hizo desde el punto de vista humano, y también militar y familiar, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, todo ponerlo al servicio de la causa americana en una coyuntura sumamente favorable que era para eso, ¿no? Y también, digamos, esos perfiles que tienen que ver con lo militar, yo creo que también deben ser compensados con lo que me parece que es un legado importante de San Martín, que es el sentido de la oportunidad y sus cualidades políticas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que hay 2 o 3 cuestiones que sirven para más o menos entenderlo y transmitirlo rápidamente en un programa de radio. Una es que él, hay que pensar en que, si bien él había nacido en Yapeyú, era muy pequeño cuando se fue, hizo toda su carrera militar en el Ejército Real, combatió contra la Francia revolucionaria, porque hay que tener en cuenta que San Martín, digamos, se enrola en la Revolución de Independencia, pero no es un jacobino. Uh-huh. Es un hombre que en realidad vio los estragos de la guerra de independencia en España frente a la invasión francesa, y él lo que justamente quería evitar era la reproducción de ese desorden social en América. Hay una anécdota muy interesante al respecto que es muy poco conocida, o que se la difunde poco, que la queremos recordar poco, que es justamente cuando él es edecán del Marqués de la Solana en Cádiz, que era gobernador de Cádiz, y el tumulto llega y se suscita un motín popular en la ciudad de Cádiz, y justamente ese gobernador, que era un liberal, podemos decir, era un personaje importante, pero que al mismo tiempo quería combatir el antiguo régimen español, fue linchado por la plebe, que estaba enardecida y enfurecida. Y San Martín vio eso, logró huir de la turba enardecida, y él ahí aprendió, en esa guerra de independencia, los estragos del desorden social. Y entonces ese perfil, podemos decir, de alguna manera lo reactualiza en América. Y el ejemplo, digamos, la gestión más exitosa política que tuvo San Martín en el Río de la Plata, ya cuando está, digamos, encaramado en la guerra de independencia sudamericana, la tuvo acá en Cuyo, siendo gobernador, intendente de la flamante gobernación que había sido creada en 1813, porque justamente los pueblos cuyanos habían adherido a la Revolución de Mayo desde temprano, es decir, casi inmediatamente, en contra de lo que había sido Córdoba, ¿no es cierto? Sí. Que Córdoba había sido realista.
Entonces ahí uno aprende esas dotes políticas de San Martín, en donde consigue, digamos, construir una red política importante, una construcción política importante que incluya numerosos actores y que aparece no solamente la coacción al servicio de la causa americana, sino el consenso con los grupos sociales. Y esta combinación, diríamos, entre coacción y consenso es un tema que realmente es muy interesante de verlo en Cuyo, y creo que es algo que vale la pena traerlo a colación cuando se conmemora su paso por Cuyo y su contribución a la independencia americana. Como gobernante de Cuyo... Te escucho muy mal, Julio. A ver, ahora... Ahí te escucho mejor. Como político, como gobernante de Cuyo, mientras aquí se forma el ejército que cruzará los Andes, ¿cuál fue su aporte? Me refiero no solamente al aporte de obra pública o del aporte concreto, sino que había detrás, que había ideológicamente detrás del aporte de San Martín, gobernante de Cuyo. Es muy interesante lo que vos me planteas, porque justamente hay que pensar en términos esto de obra pública, lo que vos decís, hay que pensar que San Martín se crió, diríamos, y creció y se hizo adulto en un clima ideológico afín a la Ilustración, ¿no? Uh-huh. En donde la razón tenía que organizar la política, la sociedad, las ciudades, todo, ¿no? Por lo tanto, una fuerte confianza en la razón, y eso es lo que, digamos, podríamos decir que es como un funcionario borbónico, ¿no? Claro. Era moderno para ese momento, y ser moderno y ser progresista en ese momento era hacer eso. Claro. Y eso va acompañado de con una concepción política muy particular, que es contribuir a la centralización política. Todos ellos creían que no podían haber estados sin que fueran centralizados. Uh-huh. Y en este sentido es ahí donde uno entiende, o puede entender, por qué para San Martín la federación era una forma de Estado inaceptable para América española. Él no era un federalista, digamos, ¿no? Él aceptaba que las colonias inglesas de Norteamérica podían tener ese sistema político porque tenían un determinado desarrollo social y cultural que lo hacía posible, pero no lo veía adecuado para América, y menos aún para el Río de la Plata. Uh-huh. Por eso hay una interesante correspondencia que dirige Artigas, ¿no es cierto?, en 1815, en donde lo insta a abandonar la bandera de la Federación, Artigas, porque para San Martín, como para muchos como él, no se podía hacer la revolución y la guerra sobre la base de la deliberación permanente, ¿no? Sí. Por eso, bueno, podemos ver también otras revoluciones, ¿no? De la cubana u otras, en donde la instancia deliberativa y asambleística es muy difícil de mantener, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay unas cartas muy interesantes que algunos se resisten a que ese San Martín también está presente, ¿no es cierto? Y que él, justamente una de las cartas más enfáticas en contra de la federación es la que le escribe a Godoy Cruz. Uh-huh. Cuando Godoy Cruz está en el Congreso, que se declaró la independencia, y ahí se está discutiendo monarquía constitucional o no, San Martín dice, la federación es un delirio. Uh-huh. Vuelve a insistir con lo mismo cuando ya está afuera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuando está a un punto de embarcarse a la campaña a Perú, en agosto de 1820, y justamente escribe una formidable, la proclama que dirige a los habitantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y justamente ahí dice que que por aceptar el delirio, dice, de la federación, el delirio de la federación era inaceptable, es decir, era incompatible con el proyecto de la independencia sudamericana. Sin embargo, así lo pensaba San Martín, y la evidencia empírica es muy visible al respecto. Sin embargo, pienso en los oyentes que están escuchando y dicen, si esto es así, si San Martín era un enemigo ideológico de la federación,
y planteaba otra perspectiva, una centralización del poder político. ¿Cómo se explica el encono y la pelea con Rivadavia? Bueno, porque en realidad, ahí, digamos, una cuestión a tener en cuenta y recomendación sería, Julio, la siguiente: no anticiparnos al conflicto que va a tener con Rivadavia en el 22, ¿no? Porque todo esto, no tiene enemistades con Rivadavia antes del 20, antes de que él se va, ¿no? Ajá, sí. Ahí, digamos, el problema con Rivadavia y con los directoriales en Buenos Aires lo tiene después de que San Martín fracasa en Lima. Uh-huh. Y eso es lo que ayuda a entender dos cosas, a mi juicio. Una es por qué San Martín se va mal de Lima, pasa por Chile y donde tampoco está bien, lo recibe, porque también O'Higgins, en el momento que él sale de Lima, O'Higgins está en sus últimos días de gestión. Uh-huh. Hay que recordar que O'Higgins también fue destituido, ¿no? Sí. Y es cuando vuelve a Mendoza, ¿no es cierto?, ese paso por el sur, que lo van a recibir muy pocos, que es el cuadro que después pinta Fidel Roig Matos, ¿no? Sí. Del San Martín cabizbajo, que viene ya con un chambergo, ¿no es cierto?, como lo pintó Roig, que es fabuloso ese cuadro. Sí, una maravilla, sí. Sí, es precioso. Sí. Y y está un año en Mendoza. Y yo el otro día, justamente que sigo trabajando en el tema, me encuentro con una documentación de 1822 en Mendoza, que justamente había sido gobernador Tomás Godoy Cruz entre 1820 y 1821, y después lo sucede Pedro Molina. Uh-huh. Y en el 22 en Mendoza él está refugiado, podríamos decir, ¿no? No tiene mucha vida social, y cuando él está llegando, el Cabildo tan solo puede convocar a una misa por San Martín. Tampoco lo celebran en Mendoza. Uh-huh. En ese caso... eso lo detiene, lo detiene casi un año, hasta que después de la muerte, ¿no es cierto?, de Remedios, él vuelve, y en Buenos Aires es el Argos, el periódico de los directoriales, justamente siendo ya Rivadavia, ahí ya era ministro, ¿no es cierto?, de Martín Rodríguez, y lo reconocen, el Argos lo reconoce como el héroe de la independencia, pero no tiene el recibimiento que había tenido cuando había ido en el 18 con la batalla de Chacabuco, de Maipú, ¿no? Sí, a ver, hay una... Lo que te quiero decir, Julio, déjame que te termine esta idea. Lo que te quiero decir es que las rivalidades políticas están, pero para medir, diríamos, el grado de extensión de la rivalidad a un clima político hay una distancia. Y que no es tan solo, digamos, la hostilidad o la desconfianza sobre San Martín entre el 22 y el 23, no es solo atribuible a una lucha entre unitarios y federales. No es atribuible a eso, sino que es atribuible a un tema que está latente todavía, y que es que para muchos de los directoriales, como San Martín, eran monárquicos constitucionales. Uh-huh. Y esa es la experiencia que había tenido en Lima. Uh-huh. Él había querido monarquizar Perú. Uh-huh. Entonces, y Rivadavia, de los años 20, como otros, la opción republicana se les convirtió en la única posible, ¿entendés? Porque ya habían perdido la batalla en 1820. Uh-huh. Uh-huh. Sí, está claro. Está claro que son dos tiempos. Sí, son dos tiempos distintos. Sí. Y lo que se le cuestiona a San Martín, prácticamente, y se lo siguen cuestionando hasta el año 28-29, cuando vuelve, ¿no es cierto?, y no desciende en Buenos Aires, sino que se va a Montevideo, es justamente ese, digamos, ese perfil monárquico que había ensayado en Lima, porque había querido, digamos, su protectorado había tenido, digamos, un color mucho más parecido a una monarquía que a una república. Es decir, hay como una especie de doble vara, entonces, en esa época para
para tratar a San Martín, tratarlo como el libertador americano por un lado, pero que políticamente había una seria reserva respecto de su posición. Exactamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, porque esto hay que entenderlo no como un problema, digamos, de que estaban equivocados, sino que eran proyectos políticos posibles en el marco de naciones que recién están naciendo. Y en contextos internacionales muy adversos. ¿Por qué? Porque Europa ha restaurado la monarquía absoluta y porque España se resiste a reconocer las independencias. Y porque se está rearmando, se avisa que se está por rearmar un ejército y una flota para venir a sofocar. Sí, y al mismo tiempo porque hay algunos en España, hay algunos que son más liberales, que quieren restablecer la monarquía constitucional y restituir la monarquía española con partes de América, como lo hicieron Cuba hasta su independencia en 1895. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Porque hay que pensarlo en esos términos, diríamos, de un imperio que se va desarmando y de los esfuerzos que hacen las naciones que van naciendo por romper definitivamente el vínculo y los esfuerzos que hacen desde la metrópoli para recomponer el antiguo imperio. Sí. Efectivamente. Y esto no se aclara, diríamos, definitivamente hasta 1830. Por eso es muy interesante la experiencia, y San Martín no la cuestiona, sino que la celebra, la experiencia rivadaviana del Congreso del 24. Ajá. Bueno, eso tampoco tiene demasiada difusión, salvo en los ámbitos académicos. Esto de claro, pero el Congreso, imagínate que es un Congreso que por supuesto que siempre están las rivalidades entre las provincias y demás, pero nosotros también sabemos que las rivalidades siempre existen. Y existen, sí. El tema es que ahí hay un intento de organización nacional muy interesante y que bueno, y que justamente hay que pensar que acá se está haciendo el Congreso, es decir, en las provincias, lo que ya se empieza a llamar República Argentina, se está haciendo el Congreso cuando todavía la batalla de Ayacucho no terminó, claro, ¿no? Que es 1824. A ver, la última por mi parte, antes que se nos vaya el tiempo, es si uno puede decir, habida cuenta de este episodio, dicho casi etimológicamente, de la avenida de San Martín, la imposibilidad de él de desembarcar en Buenos Aires y finalmente va a Montevideo, esta referencia histórica que hacías vos, ¿esto lo pone como un derrotado político en el balance de su biografía? Bueno, mira, como en política siempre, digamos, hay lecturas en los contextos más inmediatos y lecturas de mediano plazo, ¿no es cierto? Sí. Digamos, la gran deuda que tiene la generación de la revolución de independencia en toda América Latina, no solamente en lo que después va a ser la Argentina, la gran deuda que tiene esa generación que hizo la revolución es que no dejó como herencia estados sólidos o estables, sino que una vez que terminan las guerras de independencia, lo que queda son retazos del poder, no quedan fragmentos del poder, no quedan naciones constituidas, y que van a ser justamente los hijos de la revolución, es decir, todos los que van naciendo o son muy chicos cuando estos son los actores, ¿no es cierto?, los que hicieron la revolución, un San Martín, un Bolívar, un O'Higgins, José Miguel Carrera, Artigas mismo, ¿no? Claro. Ellos no alcanzan a ver estados erigidos y estables, sino que van a ser justamente sus hijos, simbólicamente lo estoy diciendo, sí, claro, no sean sus hijos biológicos, sino la siguiente generación y sobre todo la generación de los románticos, quienes van a tener en sus manos, ¿no es cierto?, la gran tarea de construir las naciones, los estados, las constituciones y demás. Por lo tanto, en términos, diríamos, políticos estrictos, es decir, hasta 1830, no hay estados estables en América Latina de lo que habían sido las antiguas posesiones españolas en América. Si lo pensamos en esos términos, decimos, bueno, es una generación que fracasa en no dejar lo que ellos querían dejar. Ellos querían dejar
un continente organizado, digamos, de una manera independiente, pero que mantuviera la unidad que había tenido el antiguo régimen. Sí, pero dejan hijos que sí lo hacen. Y dejan hijos que lo terminan haciendo, pero sea, ya en unidades políticas más pequeñas, ¿no? Porque ninguno, más allá de todos los esfuerzos y de todos los proyectos utópicos y que todavía sobreviven de hacer, digamos, de que América constituya una unidad en sentido estricto, lo que queda en herencia son fragmentos de ese poder y unidades políticas territoriales menores. Muy bien. Que van a organizarse de acuerdo a los tópicos, digamos, doctrinarios e ideológicos de ese momento, que era el liberalismo, el gran organizador, ¿no es cierto?, de los estados en el siglo XIX. Sí, señora, bueno, le agradezco mucho esta clase. Bueno, no, te agradezco el llamado. Y en unos días te vuelvo bueno, ojalá nos veamos otro día. Sí, en unos días te vuelvo a convocar para que vengas y grabemos. Bueno, dale. A propósito del libro que publicó Jung hace unos Sí, está bueno, está bueno. Te contamos una historia de Mendoza, se llama. Así es, una maravilla. Bueno, gracias, Julio. Gracias a vos. Chau, chau. La doctora Beatriz Bragoni, conmemorando un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín.